Buenas, ¿cómo están? Bueno, muchachos, hoy vamos a hacer este capítulo para ver cómo se hace una corrección de faros, una corrección de headlight, no sé cómo lo llaman ustedes, de manera correcta. Primero, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar nuestro papel de lija desde 1000 hasta 3000. Vamos a usar un patrón en ese orden. Después vamos a necesitar un taco para hacer un trazo de manera uniforme, de que no quede disparejo y que nos deje una superficie lo más pareja que se pueda. Vamos a necesitar un compound de corte alto con su respectivo pad. También vamos a necesitar un compound de corte intermedio o refinado con su pad de corte intermedio o refinado. Vamos a necesitar tape, en este caso no lo vamos a usar, pero se recomienda entapar los bordes de la carrocería o los bordes de pintura para no generar ningún tipo de daño cuando estemos haciendo nuestro patrón. Vamos a necesitar una máquina, sea una máquina mini, una máquina orbital, una máquina rotativa, cual sea de su preferencia, para corregir todos esos defectos que vamos a ocasionar en el momento que estemos lijando la pieza. Vamos a necesitar también dos microfibras y vamos a necesitar un poco de agua, ya que se recomienda siempre hacerlo húmedo y no hacerlo en seco. Ok, muchachos, vamos a empezar con una lija número 1000. Va a ser como lo más agresivo con lo que vamos a empezar a hacer esto, ok. La vamos a poner en el borde del taco de esta manera, que no nos sobresalga ni nada, sino que quede siempre a ras. Vamos a humedecer tanto el papel como la superficie donde vamos a realizar el proceso y vamos a empezar en un mismo sentido siempre con este primer patrón. Es decir, de esta manera. Si empezamos vertical, vamos a hacer todo el faro de manera vertical con este papel de lija, ¿ok? Vamos a seguir humedeciendo un poco. Siempre tenemos que mantener la superficie lo más húmeda que podamos. Por lo general, en este paso es en el paso donde más nos vamos a tardar, porque es donde necesitamos remover toda esa mancha o toda esa suciedad que se encuentra sobre el faro. Vamos a remover hasta que nos quede una superficie como con una nubosidad. Ya ahí sabemos que no tenemos ya sucio ni ningún tipo de contaminación y procedemos a avanzar al siguiente número de lija, ¿ok? Siempre tenemos que tener cuidado, muchachos, con estos bordes, con estas curvas. Si se fijan al principio, llegué primero a la parte de abajo y después entro en este borde o en esta curva, porque necesitamos que nos quede lo más parejo, lo más uniforme que se pueda. Revisamos qué tanto desgaste hemos ocasionado. Recuerden que igualmente estamos desgastando un poco esta pieza, desgastando el sucio, para poder quitar toda esa contaminación y todas esas manchas que tiene. Yo creo que acá ya podemos cambiar de grano. Nos vamos a ir ahora con 1500 y vamos a cambiar el sentido. Anteriormente lo estábamos haciendo vertical, ahora lo vamos a hacer horizontal. De esta manera vamos a ir comiéndonos o tapando las rayas o las marcas que dejó el papel más agresivo. Igualmente humedecemos y vamos a cambiar el sentido nuevamente. Si se fijan, muchachos, yo trato de hacer un poco de presión acá con estos dedos para que el taco se mantenga lo más recto que se pueda sobre la superficie que estamos trabajando.
Siempre de manera pareja, de manera uniforme. No hagan acá, acá, vayan en orden siempre para que no se pierdan por donde han pasado. Siempre, siempre, siempre debemos hacerlo en húmedo. No se recomienda hacer este proceso de manera seca o con el papel directamente. Siempre se recomienda hacerlo con agua. Agua normal, no necesitan ningún tipo de componente ni nada, simplemente agua. Mayormente la contaminación que vamos a conseguir acá son residuos de grasa, de aceite, que van depositando los carros en las calles, en las carreteras, y con el día a día se va pegando o se va anclando sobre esta superficie. Eso es lo que nosotros estamos removiendo. Como pueden ver acá, se va viendo una nubosidad todavía. Obviamente todavía estamos bastante agresivos, vamos por 1500, pero ya no se ve esta superficie como amarillenta. Fíjense que ya cambió totalmente el aspecto de cómo estaba acá a cómo vamos ahora. Plano 2000, un poco más fino para ya ir quitando un poco más los defectos que ya causamos con 1500 y con 1000 anteriormente. Recuerden siempre a ras, nunca se pasen del tamaño del taco. Humedecemos igualmente y cambiamos nuevamente el sentido. Lo hicimos primero vertical, después horizontal y ahorita volvemos nuevamente de manera vertical. Igualmente, muchachos, en orden. Fíjense que yo voy primero por la parte de abajo, el cuarto de abajo, y después me vengo al cuarto de arriba. Así tengo un orden por donde he pasado y por donde no. Porque si hago esto, no voy a saber por qué zonas ya trabajé y me va a quedar de manera dispareja o voy a desgastar en exceso. Siempre cuidadito acá con la curva. Igualmente, nos vamos a meter por todo el borde de la curva. Cuando me encuentro con este tipo de curvas, puedo hacer esto con el taco, le puedo dar un poco de ángulo y entro con la parte central para que sea un poco más fácil llegar a sitios incómodos, a esas esquinas que son un poco incómodas. Revisamos nuevamente a ver cómo va nuestro patrón. Fíjense acá, vamos mucho mejor, ya no tenemos tantos defectos. Miren antes y después, ya no tenemos tantos defectos por el trazo que estamos haciendo. Vamos a seguir disminuyendo esas pequeñas rayas o ese pequeño daño colateral que estamos generando con una 2500 ahora. Vamos a tratar de emparejar toda esa superficie. Y después terminamos con 3000. Vamos ahora con 2500. Igualmente humedecemos y humedecemos acá. Vamos a cambiar nuevamente el sentido. Lo vamos a hacer ahora de manera horizontal. Fíjense como allí ya empieza a dar un poco de brillo, ya se empieza a ver el fondo nuevamente. Anteriormente no teníamos ese efecto porque estábamos muy agresivos. Ya acá estamos comenzando a refinar un poco con el papel y empezamos a ver ya un poco de transparencia, perdón. Asegúrense siempre de pasar de manera pareja, lo vuelvo a repetir nuevamente, por todas las esquinas, por todos los bordes, porque si no llegamos bien a esta esquina, se va a notar una diferencia. Entonces siempre debemos asegurarnos pasar de manera uniforme por toda la superficie donde estemos trabajando. Miren cómo vamos hasta ahora, muchísimo mejor, ¿no?
Vamos ahora ya a hacer nuestro último paso, que va a ser con una Trizac 3000. Igualmente la vamos a usar de manera húmeda. Hasta la superficie, la textura, perdón, el tacto es totalmente diferente. O sea, aquí no hay ningún tipo de resistencia, no hay ningún tipo de contaminación, no hay absolutamente nada. Igualmente, humedecemos, vamos a la pieza y ¿qué toca hacer? Cambiar de sentido nuevamente. Con esta tenemos que generar un poco más de presión, un poco más de fricción, ya que como tiene su abrasividad es mucho menor, debemos generar un poco de presión para que nos dé un buen resultado. Miren la diferencia cómo va esto. Ya tiene mucho más brillo que antes. No brillo, pero ya tiene transparencia. Ahorita vamos a dar brillo con el compuesto. Vamos a remover todos esos defectos y obviamente vamos a generar ese brillo, pero ya no tenemos tanta opacidad sobre la superficie. Ya se ve de manera transparente. Entramos igualmente aquí a la esquina, entramos al borde. Hacemos un poco de ángulo con el taco para poder llegar de manera pareja. Revisamos cómo está quedando, que esté de manera uniforme, que ya hayamos desgastado las rayas que tenemos abajo. Miren cómo va quedando. Ya básicamente no tenemos defectos, los defectos que tenemos son mínimos porque corregimos la mayoría con 3000. Esa es la importancia, muchachos, de hacer este paso. Pueden hacer 3000, 5000, pueden usar lo más alto que ustedes puedan, pero nunca se salten al menos mínimo una 3000 para ya el último paso. Siempre deben hacer este proceso para que no sea tan difícil después remover todos esos daños o todas esas micro rayas cuando estemos haciendo el proceso de corrección, el proceso de pulido en esta pieza. Una vez ya hayamos terminado nuestro patrón, muchachos, recogemos, limpiamos toda nuestra área de trabajo, secamos. Es muy importante que sequemos de manera pareja toda la pieza para que no nos queden ningún tipo de residuos de agua y no interfiera en el proceso de corte ni en el proceso de corrección. Vamos a usar un pad de lana gruesa o un pad de corte alto. En este caso va a ser uno de Rupes. Vamos a usar con una máquina de 3 pulgadas y vamos a usar un heavy cut, un producto de corte alto igualmente, para corregir la mayor cantidad de daños que se pueda. Siempre debemos hacer el primer paso de corrección con lo más agresivo que tengamos. En este caso sería pad de corte alto y un compuesto de corte alto. Siempre, no se vayan con un compuesto de corte intermedio a corregir esto porque van a quedar bastantes defectos. Vamos a ver acá, siempre vamos revisando que nos esté quedando de manera pareja, que estemos removiendo la mayor cantidad de defectos. Vean acá el resultado que estamos obteniendo. Antes, aquí solamente tenemos patrón de lijado y aquí tenemos primer paso de corrección. Fíjense la diferencia. Una vez que terminemos de hacer nuestro proceso de corte,
Vamos a remover el excedente de compuesto igualmente. Fíjense ya el cambio como va quedando. Miren esa súper diferencia. Hemos pasado de esto a esto y todavía nos falta un paso, que es el que nos va a ayudar un poco más con el brillo. Ahora vamos a hacer un paso de refinado con un pad de foam amarillo, en este caso de Rupes, y un compuesto de corte intermedio. Bajamos un poco de velocidad de máquina y comenzamos. Recuerden que con este tipo de máquina, muchachos, si estamos usando una máquina doble acción, siempre tenemos que tratar de pasar el centro de la máquina por todas las áreas. O sea, no lleguen acá solamente con el borde, no hagan esto. No dejen la máquina solamente en el borde. Pásense un poco que el centro de la máquina llega al borde de la pieza que están corrigiendo, para que obtengan un buen resultado y no queden zonas disparejas o con falta de corte o de refinado. Vamos a ver cómo quedó esto. Estamos en vivo. Bueno, muchachos, vean cómo que está quedando. Fíjense, antes estaba de esta manera. Estaba todo amarillo, todo quemado, todo contaminado. Y este es uno de los resultados que estamos obteniendo. Hay algo muy importante, muchachos, que quiero recalcar acá. Este tipo de defectos, este tipo de marcas, este tipo de rayas que están por abajo, contaminantes o suciedad que está por abajo, fíjense que no está sobre la superficie. Esas cosas no se pueden remover, obviamente están por la parte interior de la pieza. Cuando la parte interior no podemos hacer absolutamente nada. Eso se lo tienen que dejar saber a la persona en el momento de hacer el trabajo. Que posiblemente algunas rayas, algunos defectos o algunas manchas que tenga la superficie no se van a remover porque están por la parte interna. Pero vean el resultado que obtuvimos acá, haciendo un patrón desde 1000 hasta 3000, haciendo un proceso de corte y un proceso de refinado. Así se hace una corrección de faros, una restauración de faros, como lo quieran llamar, y posterior a esto vamos a poner una protección, bien sea una cerámica, algún tipo de acrílico o lo que ustedes prefieran para proteger la superficie y que no se queme nuevamente. Muchachos, ya una vez que terminemos de corregir, que terminemos de todo, vamos a proceder a poner algún tipo de protección cerámica o cualquier tipo de protección sobre la superficie para que no se queme nuevamente o prolonguemos la vida útil o la duración de este trabajo que hicimos. Obviamente vamos a necesitar un preparador de superficie. Vamos a remover o a limpiar cualquier tipo de contaminación que nos haya quedado, cualquier tipo de residuo de compuesto, cualquier tipo de aceite, lubricante, cualquier tipo de suciedad que pueda tener. Removemos de manera uniforme, dejamos lo más parejo que se pueda. ¿Verdad? Una vez que hayamos terminado este proceso, vamos a proceder a usar nuestra cerámica. Existen muchos tipos de cerámica en el mercado que son especial para este tipo de trabajos, o en su defecto pueden poner alguna cerámica que sea multisuperficie, que le permita colocarse tanto en pinturas como en piezas plásticas. En este caso vamos a usar una de Max Pro, que es multisuperficie, nos da esa ventana que la podemos usar tanto en faros como en pinturas, entonces es súper versátil desde ese punto. Igualmente el mismo procedimiento que una cerámica regular, vamos a hacer una primera imprimación del pad, vamos a cubrir de manera uniforme toda la pieza donde estemos trabajando. Vamos a hacer el mismo patrón en S, siempre vamos a respetar el mismo patrón en S para poder colocar de manera uniforme toda la cerámica sobre la superficie. Vamos de borde a borde, de punta a punta, asegurándonos que está quedando una buena capa. La dejamos curar aproximadamente, aquí estamos súper frescos, la dejamos curar aproximadamente
1 minuto, 45 segundos, dependiendo de las especificaciones que diga el fabricante. Esta en específico pide ese tiempo por la temperatura acá en Miami. Vamos a dejar que cure y después removemos, ¿ok? Ok, muchachos, una vez que hayamos esperado ya el tiempo de secado o de evaporación de la cerámica, vamos a usar igualmente el mismo principio de una cerámica en una pintura o en un carro, en un transparente. 2 toallas para remover. Con la primera toalla vamos a remover el excedente de producto, vamos a generar un poco de fricción, vamos a remover el excedente que nos haya quedado sobre la superficie. Generamos un poco de presión, removemos y con nuestra segunda toalla vamos a nivelar. Vamos a hacer un proceso como de refinado. Vamos a pasar de manera rápida para retirar cualquier tipo de excedente de cerámica que nos haya quedado. Hacemos el proceso de nivelación acá. Y igualmente, el mismo principio, debemos dejar curar la cerámica el mismo tiempo que establece el fabricante. Esta creo que seca en 24 horas, si no me equivoco. Debemos esperar que se cure para ver el resultado final. No pongan las manos, no pongan los dedos, no pongan agua a ver cómo quedó. Después que termine, dejan la pieza de esta manera. Pueden ver el resultado acá. La estoy agarrando el borde por si acaso. Miren cómo quedó. Así estaba anteriormente. Miren cómo está quedando ahora. Vamos a quitar el tape para que se pueda ver el antes y el después. Miren el resultado. Así se deben entregar unos faros, muchachos, corregidos, sin ningún tipo de defectos y protegidos, obviamente. Ya por hoy terminamos con este capítulo, muchachos. Los invitamos a que vean los siguientes capítulos. Vamos a tener mucha variedad de contenido. Así que si quieren ir activándose en este mundo, vayan viendo todos los capítulos que están acá abajo y van aprendiendo. Gracias.